soy Nicolás Lucar, son las 10:10 de la mañana, estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM. Exitosa. Estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional y esta mañana Pedro Pablo Kuczynski habló sobre el indulto, aunque no lo llamó indulto. A ver, vamos a escuchar exactamente qué fue lo que dijo Pedro Pablo Kuczynski. Y le digo a varios que me han escrito cartas hablando del indulto. Esto no es un indulto, es un perdón médico. Esto está exclusivamente determinado por la opinión de médicos de primer nivel que verán cuál es el estado de salud del expresidente Fujimori. Punto. Punto. Ahora, el problema es que el perdón médico no existe en la legislación peruana, PPK, o sea, no entendemos bien lo que ha querido decir, pero en todo caso agregó que cualquier decisión referida a este tema se tomaría a fin de año. Y esta es la pregunta que queremos plantearles el día de hoy en las redes sociales. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Sobre este perdón médico a Fujimori del que ha hablado Pedro Pablo Kuczynski esta mañana. Queremos saber cuál es su opinión. Escríbanos @exitosap o al Facebook, a Exitosa Noticias. Está con nosotros el doctor Humberto Abanto. Él es abogado de Corina Rivadeneira y ha habido en las últimas horas una grave denuncia presentada por el superintendente de Migraciones en el sentido de que el padre de Mario Hart lo habría amenazado y ha mostrado un WhatsApp, ¿no? En el que lo que dice en resumen es que le propone como una negociación, es decir, para no denunciarte tú mejor retira la denuncia que has hecho. Y ha salido el señor Sevilla a decir que esto es simplemente inaceptable, que se está tratando de presionar de una manera ilegal a las autoridades y demás. Nicolás, buenos días. Muy buenos días. El mensaje exacto fue así: ¿quieres negociar? Anula tu resolución y reinicia la investigación. Nosotros nos desistimos de denunciarte penalmente 3 delitos. Aún tienes la opción de encontrar a Corina Rivadeneira antes que yo logre mis acciones jurídicas, pero aún así no te librarás de las demandas. Peor aún si has materializado el abuso. Si no quieres responder, no lo hagas, envía un emisario. No te estoy proponiendo nada turbio, te estoy dando una salida. Esta es la reacción indignada de un padre de familia ante un... Esto lo escribe el padre de Mario Hart. Eso es lo que escribió completo, porque el señor Sevilla ha presentado... Ha leído si es verdad. Recortada, perversamente recortada, para presentarse como una víctima cuando el victimario es él. Y eso ha ocasionado una respuesta del papá de Mario Hart diciéndole: 7 años de convivencia, 5 en la Escuela Naval y 2 en nuestra primera dependencia del buque Armada Peruana, Elías Aguirre, me dan el espacio para hablarle al compañero de promoción así. Fui claro en indicarte... Perdón, es decir, el papá de Mario Hart ha sido compañero en la Marina de Guerra del Perú del Contralor Sevilla. Del Superintendente de Migraciones Sevilla. Fui claro en indicarte, Eduardo Sevilla, que no se trata de una propuesta turbia, sino de una salida a los gruesos errores que vienes cometiendo con el caso Corina Rivadeneira, la esposa de mi hijo, también mi hija. Si como oficial de nuestra gloriosa Marina de Guerra y portando un arma jamás te amenacé, Eduardo, ¿por qué mientes? ¿Es que la política te ha despojado del honor que nos enseñó el glorioso ejemplo del almirante Miguel Grau? Y la pregunta es válida, porque si sale un funcionario público a decir que ha sido víctima de una propuesta inaceptable, de un chantaje, de una extorsión o de una propuesta de negociación perversa, cuando lo que tiene es el reclamo airado de un padre de familia que ve cómo alguien desde el poder y por el poder trata de destrozar a su familia, santo Dios, ¿de qué estamos hablando? Ahora, para tratar, mañana vamos a hablar extensamente de este tema en la revista Sábado, ¿no? Hemos dedicado una sección especial a este asunto porque ya rebasó, es decir, lo que llama la atención es que esto que comenzó como un incidente menor con una chica que participaba en reality se ha convertido en un tema que tiene movilizados a no sé cuántos policías y ¿no es cierto? Y despierta la expectativa de los medios de comunicación en todo el país. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es exactamente la situación de Corina Rivadeneira? ¿En qué punto está el caso de Corina Rivadeneira ante Migración? Este es el punto central y esto es lo que trata de evadir el señor Sevilla. Y yo se lo digo directamente. Señor Sevilla,
Usted sale a hacer una denuncia, pero no responde la pregunta que se le ha hecho en este y en otros programas. ¿Por qué no cumple con el artículo 90 del reglamento de la Ley de Extranjería y le concede, como le manda la ley, la condición migratoria suspendida para que ella pueda afrontar el proceso penal que se le ha abierto en Huaral? Más allá de sus denuncias, más allá de lo que diga, es hora de decirle a usted, señor Sevilla, que usted tiene el deber como un funcionario de un Estado democrático de explicar sus actuaciones y de explicar sus conductas. Eso es lo que Porque nosotros tenemos lo que él decir. está haciendo, ¿qué es? Él está decidiendo la expulsión. Así es. ¿Pero por qué? ¿Por permanencia ilegal? ¿Por haber...? Según él, porque había documentación falsa. Y aquí hay un error gravísimo de su parte, porque la falsedad o autenticidad de un documento no lo establece un funcionario administrativo, la establece el Poder Judicial. Y si el señor pensaba que había documentos falsos, ha debido comunicarlo al Ministerio Público para que se haga la investigación y estar al resultado de esa investigación y de ese juicio que tendría que darse. No tomar una decisión administrativa porque, como bien lo ha establecido el Tribunal Constitucional, ¿qué pasa si absuelven a Corina Rivadeneira de la supuesta falsedad? Y él Es decir, la votó. si dicen, o sea, la expulsamos por haber presentado documentación falsa para sustentar su permanencia en el país, y luego de la expulsión, que además la expulsión es seria, ¿no? Porque no Así solamente es. implica que te sacan del país, ¿cuánto tiempo no puedes volver al país? No puede volver en 5 años. Pero además saca a una ciudadana extranjera que no ha cometido ningún delito, en realidad. En segundo lugar, está casada con un peruano. En tercer lugar, está sujeta a un procedimiento, a un proceso penal. Tiene que entender la gente que cuando uno es sometido a un proceso penal, está obligado a comparecer ante la autoridad, no puede sustraerse de la acción de la justicia. Y no puede ser que el propio Estado sustraiga a la persona de la acción de la justicia. Entonces el señor Sevilla tiene que saber que eso está previsto en la ley y que la ley dice, detengamos la orden de salida, démosle la condición migratoria suspendida, que responda por lo que tiene que responder y cuando eso acabe, eso dice el 90.4 del propio reglamento, cuando eso acabe, termine esta condición suspendida y si sale bien, se queda y si sale mal, se le expulsa. Y yo quiero aprovechar, bueno, mañana vamos a hablar extensamente, insisto, de este tema en la revista Sábado, pero sobre el tema del Contralor, usted es abogado de Edgar Alarcón, que ha saludado la propuesta del señor Schack como candidato a Contralor, lo que debe ser ratificado, ¿no es verdad?, por el Congreso de la República. Pero y yo tengo acá un documento que no sé si usted... Es decir, es un documento que viene del expediente número 38-2012, donde el imputado es Hugo Roberto Suero Ludeña, Eric Maguín Rodríguez, Giraldo, Julián Mujica, Anthony Michel Mujica y Nelson Eduardo Schack Yalta, ¿no? Y esto tiene que ver supuestamente con el manejo de fondos en el momento que era que tenía que ver con decisiones relacionadas con la gerencia del Poder Judicial, ¿no es cierto? Sí, Entonces la pregunta es, o sea, primero si esta información es cierta, si usted conoce algo sobre esto. No, por lo que veo, por lo que usted me pone a la vista, el documento da cuenta de la existencia de un juicio oral por colusión y por peculado contra estas personas. Claro, porque compran unos videos para repartirle de una empresa además en liquidación de Tans Perú, ¿no es cierto? Para repartirlo a unos invitados a un evento, ¿no es cierto? Y lo que sostienen ahí es que primero la compra era innecesaria porque PROMPERÚ regala ese tipo de material para distribución para situaciones como esta. Pero lo importante es más allá de si ha habido una inconducta o no, si ha habido... Es decir, ¿esto va a significar alguna dificultad? Porque esto está vigente o no está vigente este proceso. Un juicio oral que comenzó en mayo no puede haber acabado en este momento. O sea, si este juicio oral comenzó, como dice el documento, en mayo del 2017, están citando, Sí. hay una citación para mayo, para iniciar el juicio oral, es absolutamente imposible que el proceso haya terminado en este momento. Si esto es así, es importante tener en cuenta el discurso que el gobierno dio para demoler a Edgar Alarcón. El discurso que el gobierno dio para demoler a Edgar Alarcón y para promover su remoción
es que requeríamos una persona intachable sobre la que no hubiera mácula ni discusión alguna. Y en este caso, aun cuando Nelson Schack, a quien yo conozco y aprecio, está protegido por la presunción de inocencia y merece ser tratado como un inocente mientras no se establezca judicialmente su responsabilidad, sí es importante señalar que es sujeto de una acusación penal por cargos que tienen que en el Código Penal se califican como delitos de corrupción de funcionarios. Ya, pero esto, o sea, ¿qué pasaría si le encuentran responsabilidad en el Contralor? Es decir, si el Congreso avala esta decisión y, o sea, uno puede decir es un tema menor, o sea, estamos hablando de la adquisición de 1000 DVDs que no llegaba ni a 100.000 soles, 70 y tantos mil soles, ¿no? Pero que dicho ese paso no es barato, pero en fin, ¿no? No, pero el punto, o sea, yo creo... Tomado desde ese lado, pero digamos, el monto en comparación a otros montos de los que se habla de operaciones del Estado... Sí, pero ¿qué ocurre si el Congreso dice, está bien la propuesta de Pedro Pablo Kuczynski, pero el Poder Judicial termina sentenciando al señor Schack? Estamos en una situación... Pero es importante además tener en cuenta una cosa. La acusación fiscal supone que el fiscal está convencido de la culpabilidad de la persona y por eso la lleva a juicio oral. Es decir, que tiene bases fundadas para una condena. Entonces, si bien él está protegido por la presunción de inocencia, repito, y yo considero que Nelson Schack es una persona correcta y lo he tratado y lo conocí cuando yo trabajaba en la Comisión de Presupuesto como asesor y él era el director de crédito público en el gobierno de Alejandro Toledo, siendo ministro Pedro Pablo Kuczynski y su viceministro Fernando Zavala. En este caso tenemos una situación que debe ser evaluada cuidadosamente por la comisión para que más adelante no se diga que, como ocurrió con Alarcón, que no se vio con cuidado y mañana cuando dé un dictamen que no le guste al gobierno, arrollen al Contralor Schack, si es que es elegido. Bueno, complicado el asunto. Lo único que debe quedar claro con respecto a la elección del Contralor es que la idea es que sea una persona no solamente intachable, sino una persona que no sea o haya sido de alguna manera cercana al entorno del actual presidente. Porque a quien va a tener que controlar es al presidente y a su funcionario, ¿no es cierto? Y sobre todo... O sea, de eso se trata. A mí o sea, sí me preocupa no es que ponga a alguien que es amigo, ha trabajado conmigo para que me ayude a hacer lo que yo quiero hacer, sino para que vigile que no se haga nada incorrecto, digamos, ¿no? En el caso de Nelson, la única parte que sí me preocupa es esa cercanía al presidente de la República y al presidente del Consejo de Ministros, porque además la Contraloría tiene que evaluar y tiene que auditar la emisión de casi 11.000 millones de dólares en bonos, cuyas comisiones tienen que haber sido entregadas a los estructuradores y los emisores y los colocadores de los bonos. Y donde tiene que verse si es que no ha habido algunas relaciones de amistad o de compadrazgo para descartar esto y establecer la regularidad de la actuación. Muchas gracias a Humberto Abanto por haber estado con nosotros esta mañana. ¿Con quién nos vamos? César Ovalle está en Apurímac mientras don José Su Rivadeneira, abogado del expresidente Alejandro Toledo, se instala con nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias. Información en vivo. Una niña identificada, Lucía Alegría Ramos, de 12 años de edad, procedente de humildes padres campesinos, estudiante de la institución educativa primaria de Jojua Curahuasi, Abancaya Apurímac, logró ocupar los primeros lugares en categoría A, en atletismo prueba de carrera de 600 metros, en la etapa digital provincial regional durante los Juegos Deportivos Escolares año 2017. Esta menor se ha clasificado para competir en esta disciplina de los Juegos Escolares Macro Región Sur, que está previsto a desarrollarse en Arequipa después de unas semanas. ¿Quién estará representando a la región de Apurímac? Por este bello motivo, los docentes y sus papás de la menor solicitan a las entidades públicas y privadas apoyo moral, implementos deportivos, dinero para sus gastos pediátricos, hospedaje, alimentación, entre otros. Desde Apurímac reportó César Ovalle Altamirano para Exitosas Noticias. Muchas gracias por la comunicación y está con nosotros don José Su Rivadeneira, abogado del expresidente Alejandro Toledo. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días.
Nicolás. Yo quisiera comenzar porque nos explique exactamente cuál es la situación del proceso de Alejandro Toledo. ¿Cuántos juicios tiene en este momento en marcha y cuál es la situación del procedimiento de extradición que se supone se está tramitando con respecto a él? Bueno, el presidente de Toledo tiene 2 procesos en el Perú. El primer proceso es el caso Ecoteva, que se tramita en el 16 Juzgado Penal de Lima. Es un proceso que se regula con el Código de Procedimientos Penales de 1940 y tiene un proceso de investigación a cargo de la Fiscalía Supranacional que despacha el fiscal Hamilton Castro. El primer proceso, el caso Ecoteva, se encuentra terminando la etapa de instrucción. El 31 de julio de este año culmina la etapa de instrucción. Se tiene que elevar un informe a la Corte. Y entendemos que la Corte debe dar un plazo extraordinario de 4 meses porque hay muchas diligencias y muchas actuaciones procesales que están todavía en trámite. En este proceso se dictó en el mes de abril una prisión preventiva que se dicta en base al expediente tomado del caso Odebrecht, ¿no? Un caso que no se investiga en el 16 juzgado. Sin embargo, la fiscal tomó el expediente, lo trajo ante el juez y el juez ordenó una prisión preventiva. Nosotros hemos interpuesto un recurso de apelación, la Cuarta Sala Penal ha confirmado la prisión preventiva y estamos en trámites de expresar los agravios del recurso de nulidad para que la Corte Suprema en última instancia defina esta situación. En el caso de Odebrecht hay una investigación que inició el fiscal Hamilton Castro el 3 de febrero de este año. Ha habido un allanamiento en su vivienda del presidente el día 4, ha habido incautación de bienes y en este proceso se dicta una prisión preventiva el 9 de febrero en una audiencia a cargo del primer juzgado de investigación preparatoria. Esta prisión preventiva fue impugnada por la defensa, se declaró inadmisible el recurso, hubo un recurso de queja, hubo un recurso de nulidad, hay un habeas corpus que en estos momentos está en el Tribunal Constitucional para que se resuelva. En cuanto a la investigación en este proceso no ha avanzado para el fiscal. Por el contrario, para la defensa consideramos que los cargos aparentes que existirían por las versiones del señor Barata se han desvanecido toda vez que los testigos, como lo han declarado públicamente, incluso hay algunos que han salido a los medios, han señalado que no ha habido una interferencia de parte del presidente Toledo durante el tiempo que ellos fueron ministros. Por lo tanto, nosotros consideramos que las investigaciones en ambos casos no han destruido la presunción de inocencia y estamos por ese lado tranquilos. Ya, pero hay es decir, una solicitud, un reclamo a las autoridades internacionales, es decir, ¿no es cierto?, un reclamo a través de Interpol para la captura de Alejandro Toledo que está siendo reclamado por la justicia peruana. ¿Pero qué significa esto? Que habría 2 procedimientos, porque si no se han fusionado los procesos, que hubiera sido lo lógico, ¿no? ¿O no? Porque se supone que están conectados, es decir, ¿y quién los conecta? Los conecta el señor Maiman, ¿no? Bueno, el pedido de acumulación que hizo la defensa del señor Maiman fue declarado infundado por parte del juez Concesión Garguancho. Eso ha sido una audiencia del día 17 de junio. Consideró que no existe ningún elemento que conecte un hecho con el otro. Y de esa misma posición ha sido el fiscal Hamilton Castro. La fiscalía se opuso a la acumulación, dijo que no había ninguna vinculación entre un hecho y otro. Y esto es importante porque, sin embargo, se ha dado 2 prisiones preventivas por los mismos hechos. O sea, 2 prisiones preventivas que están caminando a Estados Unidos. Hay una que está en trámite, que se presentó a mediados de febrero, que está en el Departamento de Estado de Estados Unidos, y hay una segunda que el juez Concha lo había paralizado en forma unilateral porque no nos había dado cuenta, lo había suspendido, pero parece que se reinicia el trámite y se va a enviar este segundo cuaderno de detención provisoria con fines de extradición, pero consideramos que ahí la justicia peruana tiene un problema, porque no podemos enviar 2 requerimientos de prisión preventiva por los mismos hechos, porque eso demuestra que hay una persecución por los mismos hechos y eso está prohibido a nivel internacional. Pero ¿por qué los mismos hechos? O sea, no entiendo. O sea, por un lado, es decir, no se permite la acumulación y por el otro lado se dice que son los mismos hechos. O sea, son 2 momentos diferentes. Es decir, uno es el procedimiento según el cual, por la confesión del agente de Odebrecht y la información que ha dado la agente de Odebrecht, ¿no?, se pagaron $20 millones que siguieron un recorrido y terminaron en manos del señor Maiman. Y otro procedimiento es qué uso le dio el señor Maiman a ese dinero, que según se presume fue, entre otras cosas, la adquisición de estos bienes, de estos inmuebles. Claro, pero es importante tener en cuenta que cuando se dice que no tienen vinculación es porque el delito que se investiga en el 16 juzgado, que es por lavado de activos,
la fiscal señala 8 delitos fuentes. Y dentro de esos 8 delitos fuentes no está considerado el presunto soborno que habría existido de Odebrecht con respecto a Maiman. O sea, eso no es delito fuente. Y cuando decimos que se le da una segunda prisión preventiva por los mismos hechos, es porque no se le está dando una prisión porque alguno de estos 8 delitos fuentes haya, digamos, logrado cuajar las pruebas y se pueda demostrar que ha habido una participación de mi patrocinado. Simplemente se le da prisión preventiva porque como en otro proceso le han dado prisión preventiva, entonces traigo el expediente y lo incorporo. Pero la pregunta es, ¿en el caso Ecoteva se está investigando la corrupción de Odebrecht? No. Y por eso es que el juez ha dicho que pero no se puede debería, apurar. por si hay un elemento, el proceso se inició mucho antes de que se tuviera información o la información que se tiene ahora. Es decir, es información nueva. Si usted lo permite, doctor Su, vamos a interrumpir un minutito porque está hablando el presidente Pedro Pablo Kuczynski de ese Palacio de Gobierno. Erika Rado está ahí. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días, información en vivo. Así es, ha culminado ya las palabras del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien pues se reúne esta mañana con Michelle Bachelet para participar en el primer encuentro presidencial y primer gabinete binacional Perú-Chile. Vamos a escuchar las palabras de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Hay una gran alegría, y entiendo que para los ministros también y ministras de mi gobierno, compartir en Lima esta primera reunión de gabinete binacional junto con el encuentro de los presidentes. Creemos que es una instancia que definimos no solo cuando empezamos a conversar en Puerto Vara, sino también cuando usted nos visitara con un grupo de sus ministros y ministras en Chile en noviembre del año pasado, desde el cual empezamos a trabajar y nos ha permitido, por tanto, que no solo podamos estar en este momento histórico, que es este primer gabinete binacional, sino también un gabinete que va a tener resultados concretos, que no van a ser palabras, sino que hechos, y que ha identificado ejes estratégicos fundamentales de cooperación, de integración, de amistad y de desarrollo, y que en el cual además vamos a tener un plan de acción con un conjunto muy importante de proyectos que va a permitir no solo mejorar la cooperación bilateral, la integración, sino también la vida de nuestros ciudadanos. En ese sentido, tal como usted recordaba recién, presidente, con el Perú estamos en... Las palabras de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se reúne esta mañana con el mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski aquí en el Salón Tupac Amaru de Palacio de Gobierno, en lo que es este encuentro presidencial, el primer gabinete binacional Perú-Chile. Nosotros vamos a regresar más adelante con mayores detalles de este encuentro. Adelante contigo, Nicolás. Muchas gracias, Erika. Estamos con el doctor José Su Rivadeneira y yo le voy a rogar, doctor Su, que veamos a una pausa y regresemos inmediatamente para conversar con usted sobre qué va a hacer Alejandro Toledo. O sea, en algún momento contempla la posibilidad de allanarse a la solicitud de extradición y venir al Perú. ¿Qué pasaría si el señor Joseph Maiman decide dar una declaración, como aparentemente ha insinuado, explicando de dónde salieron finalmente los fondos y cuál era realmente el origen del dinero con el que se adquirieron los bienes en el Perú? De estos dos temas quisiera que conversemos tras la pausa. Estamos con José Su Rivadeneira, abogado del expresidente Alejandro Toledo. Con él regresamos. Estamos en Exitosa 95.5 de la FM. Volvemos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos en Radio Exitosa, soy Nicolás Lucar, 95.5 de la FM. Tenemos mensajes de nuestros auspiciadores. Les voy a hablar de un sueño. El sueño de ofrecer la herramienta más poderosa para un hombre, la educación. La Universidad de San Martín de Porres lleva más de 55 años cumpliendo este sueño, ofreciéndote la mejor educación que te permitirá alcanzar el éxito. Porque cuando amas lo que haces, no te detienes hasta ser el mejor. Universidad de San Martín de Porres, ama lo que haces. Aprende cómo. Examen de admisión Lima, Chiclayo y Arequipa, 16 de julio. Y este es otro mensaje. ¿Sabías que la tecnología Baditest es única y exclusiva de Paraíso? Y es utilizada para el diseño de los colchones de la mejor calidad. El Baditest identifica los puntos de presión que ejerce el cuerpo de una persona mientras descansa y la forma como se distribuye el peso sobre el colchón. De esta manera está garantizado un mejor descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo.
Y al fin llegó Subix, la aplicación de taxis 100% peruana que te ofrece calidad y seguridad con su botón de alerta conectado a la central 105 de la policía y con la mejor flota de conductores de Lima. Descarga la aplicación en el Google o en Apple Store como Subix, SV grande YX. Tu destino es el nuestro. Inicio de operaciones el día de hoy, 7 de julio, y está en nuestros estudios el abogado del expresidente Alejandro Toledo, don José Su. Está claro que Alejandro Toledo no va a aceptar la solicitud de extradición, no se va a allanar. Definitivamente, nosotros estamos, recurriendo y agotando todos los recursos a nivel nacional para que se revoque la prisión preventiva. Consideramos que la primera prisión preventiva es injusta y es arbitraria porque en base a una versión de un colaborador que no fue corroborada, se dicta esta prisión. Y en el caso de la segunda prisión, se le está dictando una prisión preventiva por hechos que no se investigan en el 16 Juzgado Penal, y eso realmente es grave. Por eso es que tenemos también tranquilidad y confianza de que al enviarse el segundo pedido de arresto provisorio a Estados Unidos, la justicia americana, que tiene un estándar de respeto a los derechos humanos y al debido proceso, no creemos que va a dar trámite a un pedido cuando se tratan de los mismos hechos. Ahora, Alejandro Toledo dice que si le levantan la solicitud de prisión preventiva, ¿él vendría? Pero por supuesto. O sea, pero podemos confiar en eso. O sea, ¿por qué las autoridades podrían confiar en esa? Bueno, en primer lugar, las autoridades. Es que cuando me gusta lo que hace la justicia, me allano, y cuando no me gusta. No, es que el presidente Toledo no ha pedido públicamente que le dejen sin efecto la prisión. Las prisiones se tienen que dejar sin efecto porque los procesos que hemos interpuesto nosotros, los recursos, funcionen, o porque las nuevas investigaciones hagan variar la situación jurídica de él. Pero no es porque el presidente haga un emplazamiento y el fiscal va y le diga al juez, ¿sabe qué? Deja sin efecto para que regrese el presidente. Eso ahora, pero imagínense que todos los peruanos hiciéramos eso. O sea, a mí me parece que la justicia no está actuando adecuadamente, entonces no la acato, pues. Simplemente apelo, y si no apelo, veo la manera de evadir la acción de la justicia. O sea, estamos hablando de un expresidente de la República. Pero un expresidente... No, es un mensaje muy poco, digamos, saludable. Parece que nos estamos entendiendo mal. Yo no he dicho que el presidente ha emplazado públicamente. Lo que he dicho es, como todo ciudadano tiene derecho a un debido proceso. Alejandro Toledo tiene derecho a hacer los recursos de impugnación que él considera, que su defensa considera, y lo que ha hecho es cuestionar una decisión judicial. O sea, la podemos cuestionar. Lo que está mal es lo que hace el Estado peruano a través de la justicia. Lo que está mal es que salga la fiscal Marita a decir que existen elementos que vinculan a Toledo con el señor Orellana. Lo que está mal es que uno se entere de lo que hacen sus autoridades que investigan por la televisión y no por una notificación judicial. Pero lo de Orellana, o sea, que participó de alguna manera en el apoyo a la campaña electoral, es una cosa que se sabía hace tiempo. El problema es que ahora recién se empieza a acreditar, ¿no? Pero eso es otro tema, claro, digamos. Pero sin embargo son los comportamientos que tiene el Ministerio Público, ¿no? Con una persona. A ningún ciudadano se le puede salir al fiscal a la televisión y decirle, ¿sabe qué? Juan Pérez está comprometido en tal delito. No, ese no es el procedimiento. El procedimiento es que el fiscal abra una investigación preliminar o preparatoria y lo cite para que le haga saber cuáles son los cargos. ¿Ustedes confían en que van a ganar este proceso y que van a resolver las autoridades norteamericanas, que van a aceptar su argumentación? Es decir, que no hay garantías para que Alejandro Toledo sea juzgado en el Perú. No hay garantías respecto a las prisiones preventivas. Las investigaciones sí están siguiendo un trámite regular. Nosotros no estamos obstruyendo las investigaciones. Las investigaciones continúan, la carga de la prueba es del Ministerio Público, estamos aportando, colaborando. Por el contrario, nos estamos quejando que en el caso del fiscal Hamilton Castro no nos está aceptando medios probatorios. Hemos pedido, por ejemplo, la declaración del señor Martín Belaunde para que precise cómo es que el señor Barata lo ha negado. En el año 2006 dice que él lo presentó a Ollanta, a Nadine, que hubo un aporte, y el señor Barata ha negado, y consideramos que es importante para la defensa demostrar que este señor colaborador es una persona que miente constantemente, que sus versiones están en función a intereses corporativos, y sin embargo el fiscal dice que no, que el único que puede calificar la credibilidad del señor Barata es él, y por lo tanto nos han negado. Hemos pedido pruebas respecto a la ejecución del tren eléctrico porque consideramos que la sobrevalorización se ha dado en la ejecución durante el gobierno posterior al presidente Toledo, y sin embargo el fiscal nos dice que no, que eso no es materia de investigación. O sea, no se investiga a Barata, no se investiga al gobierno García, solamente tenemos la versión de Barata sobre Toledo, que no tiene ningún fundamento, que choca con la realidad, y sin embargo mantiene una prisión preventiva. Eso nos preocupa. Ahora, pero ¿qué pasa si Joseph Maiman dice, sí,
es verdad, el dinero lo recibí, acá están las cuentas y acá está la evidencia de cómo lo transfería a Costa Rica y cómo desde Costa Rica lo mandé al Perú para hacer estas operaciones por encargo y solicitud de Alejandro Toledo y Elian Carp. Sí, eso es una posibilidad, ¿no? Estamos entrando en un terreno subjetivo. Y dentro Ni tanto, porque no, ya... pero entremos en un terreno subjetivo. Más o menos que lo ha anunciado Maiman, El ¿no? señor Maiman ha dicho que él es amigo de todos los gobiernos. Ha dicho que él ha tenido amigos en el primer gobierno de García. Y lo que hemos estado cotejando es que los depósitos que aparecen y que han sido entregados por la gente de Odebrecht, por Barata, los depósitos coinciden con las fechas en que salían los decretos de urgencia, los decretos supremos de Palacio de Gobierno durante el gobierno de García y donde se pagaban los montos adicionales. No vaya a ser que de repente el señor Maiman haya sido cajero de otros gobiernos y nos pretendan cargar una responsabilidad. Por eso que es muy importante que el señor Maiman hable. Sin embargo, que el señor hable o no hable no depende de nosotros, sino depende del fiscal. El fiscal ha viajado a Israel y sin embargo no le ha tomado su declaración. El señor se ha negado a declarar y sin embargo el fiscal se queda callado. No ejecuta la medida cautelar de prisión que dijo que iba a iniciar y sin embargo parece que lo está esperando a que el señor Maiman se anime a declarar. Pero eso sigue siendo un terreno subjetivo. Muchas gracias a José Su Rivadeneira, abogado del expresidente Alejandro Toledo, por estar con nosotros. Muy gentil. Estamos en la línea con el congresista Miguel Torres. Muy buenos días, Miki. Nicolás, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Nos ha sorprendido esta mañana el presidente Pedro Pablo Kuczynski con su declaración con respecto a que lo que va a ocurrir con el expresidente Alberto Fujimori no es un indulto, sino un perdón médico. Y ahí todo el mundo se quedó sin entender, porque es una figura que no existe en realidad, ¿no? Sí, pues, en realidad, nuevamente el presidente nos invita a una interrogante tremenda de qué es lo que ha querido decir, ¿no? Porque de lo que tengo entendido, el camino que existe es el camino judicial, es el que nosotros siempre hemos tratado de obtener un resultado positivo, y la otra alternativa que nos quedaba claro y que dependía única y exclusivamente de él es el indulto. Yo me imagino que a eso se está refiriendo, ¿no? Y la verdad, Nicolás, yo le haría la misma invocación que le hizo la presidenta del Congreso, Luz Delgado, hace algunas semanas, ¿no? Por favor, presidente, toque el tema cuando tenga cuando lo tenga decidido. Es un tema muy sensible, está hablando de la libertad de una persona y evidentemente jugar con el tema, tocarlo, volverlo a tocar, decir que todavía no tengo una decisión, que lo estoy pensando, que lo estoy viendo. Tiene que entender que eso afecta a una gran parte de la población peruana que evidentemente queremos la libertad de Alberto Fujimori y no simplemente promesas o posibilidades, ¿no? Ahora, él se ha referido al perdón médico. Yo no sé cómo puede haber ocurrido esta especie de desinformación del presidente, pero se supone que cuando se otorga un indulto humanitario hay un procedimiento. Debemos suponer que se ha referido a eso. Es decir, que hay un reporte de los médicos que dicen que el señor tiene más de 75 años, que el señor tiene una condición de salud que para la que su permanencia en prisión significa un riesgo o una posibilidad de deterioro y que por lo tanto el señor es sujeto de un indulto humanitario. No es tan complicado, ¿no? Sí, yo me imagino verdaderamente, Nicolás, que se está refiriendo a eso, ¿no? Al indulto humanitario, donde se requiere un análisis del estado de salud de la persona para poder ver si es que es posible de tener este beneficio o no, ¿no? Y él ha hablado de fin de año. Esto no crea no estira la cuerda como demasiado. Es decir, está hablando en julio y empezó a hablar en junio de algo que ahora dice tal vez ocurra en diciembre. Sí, ahora, en realidad, Nicolás, yo creo que tenemos que esperar a la siguiente declaración del presidente, porque normalmente la siguiente declaración que da cambia. Entonces, yo creo que debemos esperar un poquito más a ver qué otros pronunciamientos tiene para tratar de redondear esa idea que está planteando, ¿no? Pero vuelvo a insistir, no estemos tratando el tema porque es un tema sensible para muchas personas, ¿no? Ahora, para terminar con el tema del indulto, en realidad no hay ningún requisito previo, no es una atribución presidencial. O sea, el presidente, si quiere dar no el indulto humanitario, sino el indulto, lo podría dar hoy día en la tarde, si fuera el caso, ¿no?
Es decir, agarra y Sí. firma el indulto y se acabó. Es una atribución presidencial, ¿o no? Hay mucha discusión teórica al respecto, ¿no? Yo he escuchado a varios constitucionalistas hablar y decir que esto es una prerrogativa que no tiene ningún tipo de limitación. Hay otros que sostienen de que encontrándose un supuesto de secuestro agravado no correspondería el indulto. Yo la verdad es que creo que es una gracia presidencial y que por lo tanto no está sujeta a ningún tipo de condición, ¿no? Ahora, Kenji Fujimori, y ya pasando otro tema, ha dicho que esta mañana que debería hacerse una oposición constructiva, no destructiva. Y aunque ha sido genérico de alguna manera por el tono de todas sus últimas intervenciones, todo indica que es una crítica a la manera como se está relacionando Fuerza Popular con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. No, yo no lo veo así, Nicolás, ¿eh? Yo veo más bien que reafirma la posición que hemos venido teniendo desde hace un año, en donde tenemos a un Congreso de la República que decidió compartir la mesa directiva, donde tenemos una decisión de compartir distintas comisiones, en donde se dio una investidura histórica al Premier, en donde otorgamos delegación de facultades, en donde aprobamos por unanimidad en la Comisión de Presupuesto la ley correspondiente, en donde en 24 horas, algo que nunca antes se ha visto en la historia, dimos una ley para la reconstrucción. O sea, vamos, no me digan que somos obstruccionistas. O sea, mayor predisposición, la verdad es que no me imagino cómo tenerla. Donde todos los proyectos de ley que han venido del Ejecutivo le hemos dado la prioridad correspondiente. Yo le escuchaba a Luz Salgado hace poco hacer esta importante referencia. Nosotros hemos ayudado de manera constante. Ahora, sería, no, lo que pasa es que la parte de la fiscalización deberían relajarla. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Claro, porque el propio presidente se ha quejado de que cada 2 semanas le sacan un ministro, ¿no? Bueno, o sea, al presidente habrá que decirle, presidente, tenga un poquito más de confianza en sus ministros y que el hecho de que vengan a informar al Congreso de la República a través de una interpelación o a través de una citación no tiene en lo absoluto algo de malo, sino que eso es la democracia y que de acuerdo a nuestra Constitución nosotros tenemos esa prerrogativa, esa facultad, y tampoco exageremos porque no es cada 2 semanas. Eso es verdad. Digamos, ha sido una figura literaria la que ha querido usar. Pero ahora, con relación a Kenji ha reiterado esta mañana también que él no ha insultado a nadie, que él dice que es inocente, que él califica las formas, los procedimientos legales y no las personas, y no está acusando a los integrantes de su bancada ni al Congreso. Sin embargo, bueno, él tiene un proceso disciplinario abierto. Sí. ¿Exactamente por qué? Bueno, ya me parece un avance, Nicolás, que saludo, un avance de parte de Kenji en el sentido de hacer esta aclaración de que no se refería a personas, sino a procesos. Eso es un argumento nuevo que escucho, y mira que he tenido oportunidades de conversar en más de alguna oportunidad con él, porque la verdad es que, claro, uno puede tener posiciones distintas, nadie te obliga a pensar de determinada manera, pero hay 2 cosas que son fundamentales dentro de un partido. Lo primero es que tienes que saber argumentar, sostener tu posición en el interno del partido, porque, y esto es algo fundamental, nadie es dueño de la verdad. Entonces, si alguien cree que tiene la razón y no quiere exponerlo, no quiere discutirlo, tenemos un grave problema. O sea, necesitamos la discusión, necesitamos compartir esas posiciones para poder lograr una decisión colectiva adecuada. Y lo segundo, que es lo más grave, y eso yo se lo he dicho a Kenji como amigo mío del colegio que somos, le he dicho, amigo, o sea, no te puedes referir al Congreso como circo, como liceo, no te puedes referir a nosotros como leones, no te puedes referir como que somos unos nauseabundos. Imagínate, a mí me dolió en el alma cuando escuchaba esos términos. Entonces, veo como un avance, ya escuchar a mi amigo decir, oye, no me refería a las personas, me refería a los procesos, es un avance. Entonces yo creo que el proceso disciplinario nos está dando esta oportunidad para poder
finalmente escuchar, entender la posición de Kenji, y también para que Kenji tome nota de la incomodidad que tenemos, ¿no? Recuerda que este proceso disciplinario se inicia, Nicolás, por una decisión unánime. Entonces, tenemos que saber escuchar, ¿no? Una última pregunta. Esta mañana hemos presentado la evidencia de que hay un proceso en este momento en el que está incluido el señor Schack, que acaba de ser propuesto por Pedro Pablo Kuczynski. Yo tengo acá una copia de una citación al inicio de un proceso que fue el 16 de mayo a las 9 de la mañana, que se abre un proceso dentro del cual está incluido Eduardo Schack Yalta, y el delito que se supone se ha cometido es contra la administración pública, peculado y colusión desleal en agravio del Estado. Esto, por supuesto, no significa que el señor Schack tenga alguna responsabilidad, pero el solo hecho de ser parte de un proceso por adquisiciones que se hicieron por el Poder Judicial cuando él tenía una vinculación con esta institución, ¿no lo inhabilitan para ser electo como contralor, para ser nombrado como contralor? Yo ahí sería muy cauteloso, ¿no? Porque el señor Schack va a tener que explicar cuáles son los alcances de ese proceso. Acuérdate que en un proceso tú puedes, sí, estar como denunciado, puedes estar como testigo, como puedes estar en una serie de supuestos. Entonces, ahora lo que toca es escuchar al señor Schack. Y bueno, y esto es parte, evidentemente, del proceso que tenemos que seguir acá. Ya el presidente de la República ha mandado una propuesta para que todos nuestros radioescuchas entiendan lo que va a suceder, es que llega al Congreso esa propuesta y es la Comisión Permanente la que va a hacer una evaluación. Dentro de esta evaluación, evidentemente, se tendrá en cuenta este proceso, se le preguntará al señor Schack, se hará las indagaciones correspondientes y tomaremos una decisión. Miren qué importante es este proceso. Y recordemos que hace unos cuantos años pasamos lo mismo con el señor Alarcón y que los fujimoristas decidimos no participar porque no nos parecía adecuada esa elección. Mira cómo es la vida, que años después nos terminan dando la razón de la forma como nosotros habíamos actuado, ¿no? Pero bueno, vamos a verificar como corresponde los antecedentes, la experiencia. Yo tengo muy buenas consideraciones respecto del señor Schack. Sé que es un técnico, un profesional, que ha estado en el BID, que ha estado en el Banco Mundial. Me parece una buena alternativa, pero eso no exime que el Congreso tenga que hacer su trabajo de indagación correspondiente. Muchas gracias a Miguel Torres, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, por atendernos. Muy gentil. Gracias, Nicolás. Un fuerte abrazo. Ha sido Miguel Torres el que ha hablado. Parece que las aguas se están calmando en relación al tema de Kenji Fujimori dentro de la bancada de Fuerza Popular. Me dicen que estamos en la línea con Antonio Maldonado, ex procurador. Muy buenos días, Antonio. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, Nicolás. Gusto saludarlo. Y estamos en los estudios de Exitosa con el señor Cesario Vargas, quien presentó hace ya algún tiempo una solicitud de indulto para Alberto Fujimori. Yo quisiera comenzar por escuchar a Antonio Maldonado decir cuál es su opinión sobre esto, porque el presidente ha vuelto a poner el tema en la agenda. El día de hoy en la mañana ha dicho algo que no se ha entendido bien, ¿no? Yo no sé si podemos escuchar otra vez exactamente lo que dijo el presidente para poder tener claro de qué estamos hablando. Adelante, por favor. Y le digo a varios que me han escrito cartas hablando del indulto. Esto no es un indulto, es un perdón médico. Esto está exclusivamente determinado por la opinión de médicos de primer nivel que verán cuál es el estado de salud del expresidente Fujimori. Punto. Bueno, de lo que está hablando Antonio es el indulto humanitario, ¿no? Bueno, aparentemente está refiriéndose al indulto humanitario. Le ha puesto otra etiqueta, pero esa etiqueta es desconocida bajo los términos de actuación de la Comisión de Gracias Presidenciales, que es el órgano dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tendría que valorar esta situación. Ahora, me parece que está también poniendo primero la carreta y atrás los caballos, porque está describiendo un escenario que no está basado en ningún hecho médico. Por lo menos yo no conozco ningún hecho y entiendo que la opinión pública tampoco
conoce de un hecho de salud que demuestre que el expresidente Fujimori se encuentra en grave situación de salud y que su vida peligra. Ahora, usted, Antonio, es de los que opinan que el indulto a secas, no el indulto humanitario, no es aplicable a Alberto Fujimori, ¿o sí? En efecto, Nicolás, yo considero que el indulto, en términos generales, no procede por razones jurídicas, éticas y políticas. Y la razón jurídica principal es porque no es una medida de esta naturaleza, no sería consistente con el Estado de Derecho. En este caso, con un componente fundamental de la conducta del Estado de Derecho, que es una condena legítima y justa impuesta a una persona en un proceso penal, donde fue esta persona, en este caso el señor Fujimori, procesado por la comisión de graves delitos que constituyen graves violaciones de derechos humanos y que son hechos atroces en cuanto a la vulneración de derechos humanos. Esta sentencia es cosa acusada. Entonces, desde el punto de vista jurídico, un indulto descrito así, arbitrario, de manera arbitraria, sin ninguna justificación, como lo explicó su anterior entrevistado, ya no procede en un régimen democrático. Probablemente procedía en una monarquía, cuando el monarca tenía una potestad absoluta para perdonar toda clase de crímenes. O sea, estamos hablando de los delitos de lesa majestad. Pero con el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos desde 1945 a la fecha, los delitos que no son de lesa majestad, o sea, los delitos de lesa majestad son aquellos que incluyen el insulto al monarca, los actos de rebelión, sedición, etcétera, aquellos actos donde el Estado está directamente afectado, en contraposición a los delitos de contra la humanidad, o como se conocen los crímenes contra la humanidad. En ese tipo último de supuesto, solo las víctimas tienen la atribución de perdonar al perpetrador. Y si un presidente de un Estado de Derecho, de un régimen democrático, quisiera dar una suerte de perdón, indulto, amnistía, tendría que justificarlo de alguna manera. ¿Justificarlo cómo? Con arreglo al orden jurídico, en este caso el orden jurídico nacional y el orden jurídico internacional, este último que está integrado por las obligaciones internacionales del Perú en materia de derechos humanos. Ahora, sin embargo, o sea, todo esto que usted dice, Antonio, es cierto, pero igual sigue siendo, según la Constitución, una atribución presidencial el otorgar un indulto, por la razón que el presidente considere conveniente o necesario, ¿o no? ¿O hay algún tipo de restricción? Claro, Nicolás, en realidad, modernamente las constituciones están sujetas no solo a mecanismos de interpretación constitucional, y para eso hay un órgano de interpretación constitucional, como es en el caso del Perú, el Tribunal Constitucional, sino también a valoraciones que son denominadas de control convencional. Es decir, una constitución debe interpretarse con arreglo a al ordenamiento jurídico internacional del cual ese Estado hace parte. Entonces, en ese sentido, cualquier decisión que el señor presidente de la República tome a este respecto tiene que ser consistente con, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido claramente, por lo menos en dos casos, el propio caso Barrios Altos y La Cantuta, y en un caso colombiano, el caso Gutiérrez Soler versus Colombia, que los estados deben abstenerse de recurrir a figuras como el indulto en la medida en que pretendan impedir o suprimir los efectos de una sentencia condenatoria. Y reitero, estamos frente a una sentencia que hace cosa juzgada a la fecha. Ahora, está en los estudios, si usted lo permite, Antonio, el señor Cesario Vargas Trujillo, quien presentó una solicitud de indulto para Alberto Fujimori. Quisiéramos que explique las razones de esta solicitud. Lo escucharé con interés, don Nicolás. Sí, yo tengo los documentos donde se me remite a mí de la Comisión de Gracias Presidenciales, donde acá se enumeran las razones por las que pueden entregarse ese indulto. No son documentos falsos, no son documentos fantasmas, son documentos oficiales del Estado peruano, del gobierno peruano. Claro, lo que dice es que le informamos que el indulto humanitario es una gracia presidencial que otorga a los internos solo en los siguientes casos: cuando padecen enfermedades terminales,
los que padecen enfermedades no terminales graves, que se encuentran en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable, y además que las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad. Y finalmente los afectados por trastornos mentales crónicos, irreversibles y degenerativos, y además que las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida y su integridad. Son documentos del Estado peruano que se me remite a mí como Organismo Nacional de los Derechos Humanos. No me está entregando un vendedor ambulante. Pero esto ha sido del año 2012. Y es vigente. No ha sido cambiado, no ha sido sustituido. Yo pudiera indicarles, el día de ayer he entregado nuevamente otro documento. Y he vuelto a entregar más documentos. Si tengo que entregar... O sea, el día de ayer usted ha vuelto a solicitar que se le otorgue el indulto humanitario a Alberto Fujimori. Y a los ancianos que también tienen la misma situación carcelaria. Y se está dando cumplimiento. Por ejemplo, PPK ha comenzado a entregar, a la fecha han sido entregados un número de indultos que hasta la fecha son ya 8 beneficiarios. Estimamos que deben salir un promedio de 27 personas que tienen las mismas condiciones. Hago hincapié, señor procurador, ex procurador, el señor Fujimori no tiene resfrío, tos, y mucho menos, yo no dijera el caso del gobierno de Alan García, que si él tuviera dinero hubiera pagado para que le den el indulto humanitario. Señores, mi actitud mía, yo no soy fujimorista, yo soy pepecista, soy cristiano, yo soy católico. Cristo me enseñó, y esos son mis parámetros a la que yo estoy actuando de buena fe. Y me remito... O sea, lo que usted dice es que sí es... digamos, sería legítimo reclamar un indulto humanitario para Alberto Fujimori, ¿va? Ahora, yo le agradecería, Antonio, si se puede usted mantener en la línea, porque tenemos que ir a una breve pausa para seguir conversando con esto, porque hay alguna gente que opina que ya es cierto que Alberto Fujimori sufre algunas enfermedades, pero que también es cierto que tiene la garantía de una pronta atención cada vez que lo ha requerido, y que por lo tanto, no sé, eso finalmente es una discusión que quien la debe resolver, ¿quiénes son? ¿Los médicos o el propio presidente de la República? Yo le rogaría a Antonio que se mantenga por favor en la línea. Estamos con Antonio Maldonado, ex procurador de la República, y está con nosotros en nuestros estudios el señor Cesario Vargas, que acaba de presentar una nueva solicitud de indulto humanitario para Alberto Fujimori. Regresamos. Viernes 7 de julio y estamos en la línea con don Antonio Maldonado, ex procurador, y está en nuestros estudios el señor Cesario Vargas. El señor Cesario Vargas acaba de presentar una solicitud de indulto humanitario para Alberto Fujimori, y quisiéramos saber cuál es la opinión sobre este tema, sobre esto de si en realidad Alberto Fujimori en estas circunstancias, el día de hoy, califica o no para un indulto humanitario. ¿Qué dice usted, doctor Maldonado? Nicolás, me parece que este debate que estamos teniendo, yo creo que debe estar gobernado por los hechos y por las normas y los valores. Y hablando de los hechos, esto fue certificado por ilustres médicos como el doctor Elmer Huerta. El señor Fujimori tiene un cáncer que sufre de un cáncer que no es un cáncer activo. Y para calificar como un solicitante válido para un indulto humanitario, tendría que probarse que la enfermedad no terminal que padece, el cáncer bucal, se ajusta a las características señaladas en el reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, cuyos supuestos usted ha leído. En otras palabras, de acuerdo a estos hechos, en mi opinión, el señor Fujimori no califica para el supuesto de padecer enfermedades terminales, tampoco califica para el supuesto de afectado por trastornos mentales crónicos, o que tampoco se aplica el supuesto de padecer enfermedades no terminales graves que se encuentran en edad avanzada, progresiva, etcétera. Además, como sabemos, las condiciones de detención del señor Fujimori, las condiciones en las que se cumple su condena, son condiciones de absoluto privilegio. Por ejemplo, el promedio de guardias que protege
a un interno en el Perú es 1 por 1. El señor Fujimori tiene 17 guardias que lo custodian, tiene un amplio espacio que es más una casa de campo que una prisión para una persona que ha sido condenada por la comisión de graves delitos contra los derechos humanos. Yo no dudo de ninguna manera de la buena fe del señor que ha solicitado el indulto, pero debatamos pues sobre los méritos de los hechos y los méritos de las normas jurídicas y los valores. Ahora, usted, señor Vargas, lo que dice es que sí, que es lo que correspondería, pero ¿por qué? O sea, por su estado de salud. Señor, yo lo he visitado en 2 ocasiones. No niego haberlo visitado. Su estado es bastante crítico. Responsabilizo al señor presidente PPK si a él le llegara a pasar. Señor Pedro Pablo Kuczynski, temo, y voy a solicitarlo médicamente para que usted sea evaluado, porque usted manifiesta en un momento que ya es tiempo de hacer o dar el tiempo necesario para el indulto, y ahora usted manifiesta que no es así. Yo estaría dudando de la capacidad mental de su persona. Yo personalmente voy a solicitar para que usted sea evaluado. Y si usted estuviera delicado de salud, téngalo por seguro que yo también solicitaría si usted estuviera enfermo. En reiteradas ocasiones a usted, presidente de la República, le he cursado una invitación para que usted me acompañe, juntamente con los médicos cubanos que vinieron a petición nuestra, para que sean evaluados los médicos internacionales, porque este caso del señor Alberto Fujimori no es una gripe, no es una tos, no es un resfrío. Esa herida que tiene en la boca se está degenerando. Y estimo yo, ¿a quién le duele una muela? ¿Duele? Perfecto, a él, señor Fujimori, es la lengua. No ha ingresado una vez al hospital, ya son 6 veces. No ha ido para una pastilla, no. Entonces, señor PPK, entiendo yo que usted está siendo manipulado, dudo yo, por ciertas personas, pero acá es un caso humano. Su cargo suyo no va a ser eterno. Espero yo que su conciencia y sus palabras que han sido escritas no solamente en los diarios, muchos jóvenes, muchos niños lo están observando usted. El ejemplo que usted dice, ya es hora. Dé a cumplimiento, porque si no usted estaría dando un precedente para que los jóvenes dijeran. Ahora, señor Vargas, y Antonio, estamos con Antonio Maldonado, ex procurador, en la línea. El problema es que el que está poniendo constantemente este tema en agenda, lo cual enerva políticamente tanto a los que están en contra, que el día de hoy van a hacer una marcha, igualmente a los que simpatizan con Alberto Fujimori, a quienes se les crea una expectativa que después es decepcionada. Entonces, al final, Pedro Pablo Kuczynski termina perdiendo con todos, ¿no? Yo no sé cuál es el beneficio político que él tiene de meter este tema constantemente. Ahora, acaba de decir que esto se verá a fin de año. Entonces, ¿para qué lo habla en junio? ¿No? Sí, en efecto, Nicolás, yo coincido con su valoración. Acá se nota que lamentablemente el señor presidente me parece que ha perdido el norte. Habla de una disposición médica que no está contemplada bajo la Comisión de Gracias Presidenciales, valoraciones médicas sobre el estado de salud del señor Fujimori, por lo menos las últimas que se hicieron seriamente, y reitero, en mi fuente es el doctor Elmer Huerta, establecieron que ya no existía evidencia de la enfermedad que sufría el presidente. Literalmente en esa valoración se determinó que ya no se había encontrado cáncer, sino solo displasias, y por eso la calificación de la Junta Médica fue displasia recurrente, de tal manera que supuestos tales como estándares tales como anciano de frágil salud o el paso de los años, etcétera, no son supuestos considerados bajo las condiciones que determinarían eventualmente una gracia presidencial.
Eso desde el punto de vista médico, pero desde el punto de vista jurídico los argumentos son aún mucho más sólidos. Simplemente existe una persona que ha sido condenada por la comisión de graves delitos. Estos delitos son graves violaciones de los derechos humanos, son hechos atroces, podemos ponerle cualquier otro nombre, pero en todo caso no es un crimen en el cual el presidente de la República, como antes lo hacía el monarca, pueda disponer, como lo dijo su anterior entrevistado, de manera libérrima, sin sometimiento a ningún estándar jurídico, una decisión de gracia presidencial. Acá hay claros estándares jurídicos que no funcionan, que no aplican. El único que podría ser permitido en una situación hipotética que no se da es la del indulto humanitario. Por supuesto, nadie se opondría a un indulto humanitario, siempre y cuando los hechos así lo justifiquen, y no una manipulación política de los hechos. Bueno, yo le agradezco muchísimo a Antonio Maldonado, ex procurador, y al señor Cesario Vargas Trujillo por estar con nosotros, por atendernos. Yo lo único que quería señalar finalmente sobre este tema es que el presidente tiene que ser consciente de dos cosas. Primero, que no puede estar sacando a cada rato este tema porque lo único que hace es enervar. Y lo segundo, decida lo que decida, va a pagar un precio político por eso. Si le da el indulto a Fujimori, se va a tirar en contra a buena parte de la gente que lo hizo presidente. Y si no da el indulto, va a seguir enfrentado a los fujimoristas que lo que quieren es que indulten a su líder real, que es Alberto Fujimori, más allá de Keiko. En todos los casos va a tener que pagar un precio político, pero esa es la política, pues, ¿no? Siempre consiste en alguna medida en pagar precios, ¿no? En términos personales y a veces hasta familiares. Muchas gracias, Antonio, por atendernos. Muchas gracias. Un placer, Nicolás, a sus órdenes. Muchas gracias a Cesario Vargas. Y vamos a escuchar qué dice la gente en las redes sociales. Judy Rodríguez nos tiene la respuesta. ¿Estamos listos o no? Ahí ¿Ah? estamos. Ahora sí. Listos, sí. ¿Cómo estás, Nicolás? 1470 comentarios. En este minuto ha tenido nuestra publicación en Tenemos un problema, creo, con tu audio en este momento. Algo nos está pasando ahí, a ver. Ahí estamos, acá estoy. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí, a ver. Te comentaba, Nicolás, que 1470 comentarios en solo 20 minutos es lo que hemos tenido en la pregunta, ¿no? Sobre Pedro Pablo Kuczynski, sobre su pronunciamiento, ¿no? A ver, ¿qué opina Edu Julián en nuestras redes sociales? Dice que PPK nos resultó muy condescendiente con el grupo parlamentario fujimorista al aceptar negociar el indulto. Se supone que tiene que analizar que cada toma de decisión que él haga debe ser favorable a todos los peruanos y no solamente a un grupo, ¿no? Por otro lado, Humberto Orellana dice que es un payaso que simplemente cree que el Perú es tan poco para que tome con seriedad la problemática que estamos viviendo y se dedica pues a dar mensajes políticos tontos y sin sentido para generar morbo en la gente, menciona nuestro querido Seguridad. Por otro lado, ¿qué opina Luis Mayuri? Dice, nos ha metido una mesida, dice que nos lleva hasta fin de año. Seguramente el martes le dirá a Keiko, pórtate bien que en diciembre te doy tu Navidad. No hay mejor regalo. Y vamos rápidamente al Twitter y vamos a revisar las opiniones de Miguel Castillo sobre el tema. Dice, mi plata, como la de todos los peruanos, está pagando una planilla de inútiles asesores de lujo. Sin calificativos, por favor, Miguel. Gobierno a la deriva, dice, pobre mi patria. ¿Qué opina Samuel Muñoz? Dice, así es, perdón médico o indulto humanitario. De una vez que lo indulten a Fujimori y ya no más odio. Y por último, Nicolás, David Miranda dice que se defina cuando se acabe la botella de aceite, dice, y que fría en el infierno. Son los comentarios de nuestros seguidores peculiares, como siempre. Está buena cuando se acabe la botella de aceite. Pero muchas gracias, Judy. Pero, yo creo que hay que, no sé, tomar este tema con serenidad, porque somos un país profundamente dividido, ¿no? Y una de las divisiones que atraviesan este país es el tema del gobierno de Alberto Fujimori y lo que significó el papel que cumplió. Y el tema del indulto es enervante para los dos lados, insisto, para los que están a favor y para los que están en contra. Entonces, si PPK insiste en sacar a cada rato el tema, él se está disparando a los pies, porque su decisión debe ser una u otra. Porque cada vez que tome el tema va a estar sometido a presión. Ahora ha dicho, me mandan cartas. Por supuesto que te van a mandar cartas, PPK. Te van a salir, va a haber una manifestación hoy día de gente que está en contra. Y si hubieras dado el indulto seguramente habría otra a favor, pero también otra en contra. O sea,
Hay que pagar precios en la política por las decisiones que se toman. Pero lo que tiene que definir es hacia dónde va y qué es lo que quiere, ¿no? Pero estos vaivenes creo que son los que en primer lugar crean perturbaciones y en segundo lugar distraen de problemas de urgente solución en el país, ¿no? Están con nosotros Belén Minaya, integrante del Comité de Vigilancia 2016 de Presupuesto Participativo de la Municipalidad de La Molina, y Flor Tadeo, que fue integrante de este mismo comité del año 2014. Y ustedes tienen cuestionamientos a la manera como el señor Zurek, alcalde de La Molina, está manejando estos temas. ¿Por qué no nos explican de qué se trata? Bueno, en La Molina hay muchísimas irregularidades en todo el tema de lo que es presupuesto participativo, comenzando, por ejemplo, por los bomberos, donde tenemos 2.400.000 aprobados. Sí, se habla hacia el micro, por favor. 2.400.000 aprobados en el año 15 y en el año 14 en total. Y estos fueron aprobados sin la competencia de la municipalidad. O sea, la municipalidad no tiene competencia para poder poner este proyecto y ser aprobado en el presupuesto participativo. En el presupuesto participativo tenemos 4 millones que los vecinos tenemos que decidir cuál es el destino que se le da. De eso. Y la mayoría de los vecinos no están al tanto cuáles son sus derechos y sus obligaciones. No asisten, no se inscriben como organizaciones y por lo tanto hay este tipo de irregularidades. Porque estos son dineros que el Estado le transfiere al municipio y el municipio, en coordinación con los vecinos, debe decidir por voluntad de los vecinos cuál es el uso que se le va a dar. Se le va a dar a los proyectos. Ese dinero es específicamente para proyectos de inversión, más no para otro tipo de servicios que los puede dar específicamente la municipalidad. Ahora, eso es en el tema de los bomberos. No se va a poder aprobar, no se va a poder hacer gestión. ¿Por qué? Porque no es parte de las atribuciones de uso del presupuesto participativo. Exactamente. Ahora, al margen de eso tenemos el tema, por ejemplo, de los parques, que es lo más escandaloso que hay. Teníamos aprobados para el año 2014 2.122.000 soles, pero sin viabilidad. Y cuando ellos sacan la viabilidad, que eso tampoco no es legal, porque tú tienes que presentar los proyectos ya con viabilidad para ser aprobados por la población, ellos hacen la viabilidad después de mucho tiempo y aprueban por 5.150.000. Todos estos proyectos, cuando son aprobados en el término de un presupuesto, tienen que ser ejecutados en el año. Estamos atrasados desde el año 2014. Ahora, en el 2015... Pero no entiendo, o sea, se aprueba un presupuesto de 2.122.000 que se convierten en 5 millones. En 5 millones, cuando sale la viabilidad. Y encima no tenemos información en los aplicativos, que son obligatorios, para que la población... O sea, por ejemplo, el proyecto de mejoramiento del Parque Virgen de la Asunción pasó de 200.000 a 557.000. ¿No es cierto? El mejoramiento del Parque Perú-Bolivia pasó de 299.000 a 747.000. Y eso es en el 2014. Mejoramiento del Parque von Humboldt pasó de 185.000 a 702.000. Así es. Pero ese es en el 2014. Lo que ha pasado en el 2015, que ha sido mi gestión, 2.931.000 se aprueban y con viabilidad salen 7.570.000. Por ejemplo, hay un parque que es el Parque Jerusalén. Ha sido aprobado. Por 180.000 soles. Así es. ¿Y cuánto sale al final? 1.042.000 soles. ¿Es lo que se ha desembolsado supuestamente para el mejoramiento de ese parque? No, ¿O que se debería desembolsar? Así es, según ellos. Pero ¿cómo se justifica la diferencia? Por eso, es que ellos aprueban, manipulan todo el taller de presupuesto participativo y manipulan las aprobaciones sin viabilidad. Todo esto está en conocimiento de la OSI, que es el órgano de control, e incluso ha habido en el año 14 una denuncia ya en Contraloría, pero hasta ahora no le dan trámite. Esa es la razón por la cual estamos nosotras acá, para que los entes gubernamentales, la Contraloría, todos los entes que son de ayuda a la sociedad, puedan tomar... Claro, por ejemplo, acá hay un caso que estoy viendo, que es el caso del parque, este es el parque del asentamiento humano Hijos de Constructores. Así es. ¿No es cierto? Este proyecto se aprueba, ahí se han presupuestado 452.000 soles.
¿No es cierto? No sé cuál era el presupuesto original, pero acá dicen cosas muy graves. No existe cuaderno de ocurrencia, no existe un ingeniero residente, no existe supervisión de la obra, no cumple con los mínimos estándares de construcción civil, que toda obra no tiene cartel informativo vecinal, no se está ciñendo al plano que fue aprobado por la Gerencia de Desarrollo Urbano, ¿no? Exactamente. Permíteme, Nicolás, quiero comentarte, el día de ayer yo estuve en esta zona y realmente me quedé estupefacta con todo lo que se vio. Este proyecto, el cual tú haces referencia, inicialmente tuvo destinado 346,000 soles. Este proyecto se hizo sin que los pobladores de esa zona conozcan dentro del escenario de presupuesto participativo. Es más, esta carta ha sido enviada por el presidente de dicha organización ante la falencia, porque en estos momentos se está desarrollando una obra donde no existe un cartel informativo vecinal que les permita conocer a los vecinos realmente el tiempo de la obra, el monto de inversión, en qué consiste el proyecto en sí. Es otra de las cosas que ellos están cuestionando, porque de pronto vieron que se está implementando este proyecto, sin embargo, no han sido consultados los vecinos, con quienes se debe hacer una consulta vecinal y armoniosamente hacer un trabajo en equipo, tanto la municipalidad como los vecinos. Es por esa razón que me constituí ante el llamado del presidente, ¿no? Y curiosamente, él pidió por transparencia el plano, porque no hay otra manera de que nos den a nosotros la información y esto nos hace dilatar el tiempo. Esta zona de acá la están obviando. O sea, hay un presupuesto asignado, sin embargo lo están obviando. ¿Por qué? Porque no quieren aplanar esta zona linda con un terreno eriazo y no quieren presupuestar. No se alcanza para ello. Pero un momentito, esto tiene un SNIP, por ende, debería enseñar. O sea, esto fue lo que se presentó, esto fue lo que se presupuestó y para eso supuestamente se asignó el dinero. Exacto. Entonces, dado esas anomalías, permíteme, dado esas anomalías, es que están presentando el Consejo Directivo de esas zonas, está presentando precisamente esta carta y obviamente pues es evidente, ¿no? Tengo las fotografías, el video, todo que hemos grabado ayer, porque de esto... Pero ¿qué es lo que ustedes están diciendo? Que se está... primero, poniendo más dinero que originalmente se había presupuestado y en algunos casos de una manera exagerada. Y en segundo lugar, que no se está haciendo un uso adecuado del dinero. Y hay muchas irregularidades, desde la convocatoria de estos presupuestos hasta el final, hasta la aprobación y hasta la elección del comité de vigilancia. Todo es manipulado. No hay manera de que tengamos información oportuna. Usted pide a través de la ley de transparencia y le entregan a medias o le entregan sin información, las hojas en blanco. No, o sea, no tendría que ser un reclamo, irregular. Es decir, el procedimiento de recurrir a la transparencia es porque no hay confianza entre los vecinos y la autoridad, ¿no es cierto? O sea, la información debería fluir a simple pedido de los ciudadanos, ¿no? Y además tendría que estar en la web. Y nunca llega a la web oportunamente. Por ejemplo, ahora ha habido un presupuesto participativo para el 2018. No ha habido, tú tienes más información. No nos han dejado entrar a los vecinos, no han participado los agentes participativos con anticipación el cambio de un local, porque simplemente no se dejó entrar a los vecinos a uno de los talleres, a todos los vecinos, solamente dejaban entrar a gente que estaba inscrita. Pero ese no es el espíritu de la ley del presupuesto participativo. El espíritu de la ley es que todos los vecinos participen y ellos determinen qué presupuesto, su presupuesto y a qué proyectos quieren ellos que se les dé. No lo aceptan, todo es manipulado. Por ejemplo, estas obras fueron programadas para ejecutarse en el año 2014. Supongamos, el presupuesto participativo 2014 tiene como objetivo que durante ese año se gaste ese dinero en hacer esas obras. Estamos en el 2017. Yo soy de Musa. El Parque de Musa, por ejemplo, se ha comenzado a construir el 6 de abril. Fíjate, 3 años después, ante la presión de nosotros, porque participamos. ¿Qué era el presupuesto del 2014? Sí, imagínate, 3 años después. Y eso ya es una anomalía dentro de la ley marco del presupuesto participativo y gravísima omisión funcional, ojo. Y también se supone que en el plazo de ejecución, según su cartel que ellos pusieron, porque muchos así pusieron, decía 60 días. Han pasado más de 4 meses y la obra todavía está inconclusa.
Entonces, imagínate, los presupuestos de este año Sí, de repente estarán para 4 o 5 años. Y aquí yo quiero hacer un llamado a los señores funcionarios del MEF. Por favor, nosotros tenemos que replantear todas las disposiciones en cuanto al proceso de participación ciudadana, porque llámese desde los representantes de la sociedad civil que son elegidos a través del Comité de Coordinación Local Distrital, tanto como el comité de agentes participantes de los presupuestos participativos. Realmente en la ley hay muchos vacíos, es muy débil y nuestra participación se ve muy limitada. Y en verdad que también esto nos conlleva a ser un marco fiscalizador en nuestros legítimos derechos ciudadanos. Sin embargo, vemos que nosotros nos ponen trabas por doquier, ¿no es cierto? Bueno, yo les agradezco mucho por haber estado con nosotros. ¿Sí? Algo que yo quiero enfatizar, permíteme por favor, y esto es muy, muy grave. El 27 de abril se ha aprobado una ordenanza, la ordenanza 335, que se publicó en el Diario El Peruano después de 53 días. Se ha publicado el 18 de junio. Esta ordenanza, ¿qué establece? Disposiciones para la mejora de estructura urbana y lineamientos básicos para la promoción urbana en el distrito de La Molina. Señores, esto es un maquillaje, porque aquí lo que se está aprobando son unos tremendos cambios de zonificación. ¿En base a qué? A un informe desarrollado por el gerente de desarrollo urbano, que es el señor Ricardo Pozo, que es socio y amigo del señor alcalde Suret, también por el subgerente de Desarrollo Urbano, Daniel Núñez Campana, la subgerente de Licencias Comerciales, la abogada Silvia Vélez, y también el subgerente de Obras Públicas, el señor Alberto Álvarez Panduro. Señores, esto se ha hecho en base a un informe colegiado, según lo que nosotros hemos tenido información. Pero ¿qué es lo grave acá? El cambio de zonificación sin haberlo consultado a los vecinos. Sin contar con un estudio de impacto socioambiental que la ley lo establece. Y dentro de ese marco se quiere adecuar una serie de construcciones que ya se vienen dando. Tal es así, por ejemplo, que voy a hacer referencia a esta construcción donde ha habido un incidente el 30 de junio, ¿no? Y que es de dominio, lamentablemente un medio nomás estuvo, que esto se está suscitando en la construcción entre la calle Las Retamas y la subida a Raúl Ferrero. Estamos hablando de la constructora Tres Palmeras S.A. Las constructoras, efectivamente, de acuerdo a la resolución directorial, ha cumplido, ¿no?, a través del informe técnico legal 0127 de Produce, ha cumplido con el estudio de impacto socioambiental. Sin embargo, lo preocupante, señores, ante esta caótica situación que padecemos diariamente sobre el flujo vehicular, se está aprobando la construcción de 5 sótanos y 4 pisos. Dentro de los sótanos se va a realizar estacionamientos. ¿Cuántos estacionamientos? 1.728 estacionamientos. ¿Ustedes se imaginan qué significará esto para La Molina? Es preocupante. Lo que ustedes dicen es que esto se está legitimando a posteriori con este cambio de zonificación. Definitivamente se está acondicionando. Sin impacto social, sin impacto... Sí, yo creo que son absolutamente atendibles los reclamos que ustedes están haciendo. Nosotros esperamos, por supuesto, recibir la versión de Juan Carlos Suret, el alcalde de La Molina, sobre este tema. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos hemos pasado del tiempo del corte. Han estado con nosotros Belén Minaya y Flor Tadeo, vecinas de La Molina, que nos han contado los reclamos que tiene que hacerle al alcalde Suret. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con más. Esto es Exitosa 95.5 de la FM. Volvemos. Pero estamos con Marcio Bendezú, prefecto de Lima, para hablar sobre la maratón que se está organizando, la maratón 21K. Pero antes de ir, bienvenido, tenemos información desde la calle. Álvaro Tapia, desde el Agustino. Adelante, Álvaro. Gracias, Nicolás. Información en vivo desde el Hospital Hipólito Nanue, más conocido como Bravo Chico, en el Agustino, hasta donde ha llegado una mujer que ha sido desfigurada por su expareja. Paulino Inostroza Salcedo ha sido el hombre que quiso asesinar con un arma blanca a su exnovia Rosa Astolima Fernández, de 45 años, quien ahora se encuentra en cuidados intensivos. Nosotros vamos a conversar en exclusiva con Jorge Chumpitas, el hijo de esta infortunada mujer. Buenos días, estamos en vivo para Exitosa Noticias. ¿Cómo acontecieron los hechos, Jorge? Lo que pasa es que este infeliz ha estado siguiendo a mi madre ya por varios días. La estaba acosando, amenazando, diciéndole que si no es de él, no es de nadie. Es un hombre enfermo, es un drogadicto.
Ahora último lo que ha hecho, ya aparte de haberle querido asesinar al fin de año, ya porque tiene una denuncia por intento de homicidio a fin de año, que le ocasionó 50 puntos a mi madre en la cabeza como en la cara, ya. Ahora esta vez la ha querido matar nuevamente, agarrando una navaja y cortándole el cuello, ya, alejándole a 1 centímetro de la yugular. Casi la ha matado, y todo esto sucedió en la presencia de mi pequeño hermano que tiene 8 años. No, este infeliz hizo todo eso delante de mi hermano. Ahora, ¿a qué se debe todo ello? ¿A los celos enfermizos que tenía esta expareja? Lo que pasa es que mi madre no quería nada con él porque era una persona muy enferma. Ya tenía denuncias en comisaría por agresión familiar en la comisaría de Santa Clara. Y este tipo, por eso que, como él no quería regresar con ella, le decía, si no eres mía, no eres de nadie. Pero es un tipo loco. ¿Qué es lo que piden ustedes a las autoridades? Nosotros pedimos que ahorita, por favor, que lo pongan en la lista como los más buscados y que por favor ahora sí le puedan dar la garantía a mi madre de vida, lo que la primera vez cuando la dejó casi muerta no lo hizo. Bien, muchas gracias, Jorge. Entonces, en este caso, no es la primera vez que este individuo habría atacado a esta humilde persona, Rosa Astorima Fernández, de 45 años. Información desde el Agustino, Álvaro Tapia, Exitosa Noticias. Muchas gracias Álvaro por la información. Qué tremendo esto de la violencia contra la mujer y de los feminicidios, ¿no? Es decir, la cantidad de casos en los que hombres no aceptan simplemente un no de parte de una mujer y no solo las golpean o abusan sexualmente de ellas, sino incluso acaban con sus vidas por no aceptar que las mujeres no son su propiedad, que las mujeres tienen absoluto derecho a decidir. Por eso es tan importante esta discusión que nos lleva al mensaje esto que causó tanta perturbación. O sea, de lo que se trata es que no haya diferencia de género en los colegios. Es decir, que no porque seas hombre o mujer, no es que el hombre es el privilegiado y la mujer tiene que someterse. Que los hombres y mujeres tenemos que ser educados como iguales, promovidos como iguales y se nos debe dar las mismas oportunidades. Y yo creo que eso tiene que inculcarse desde la infancia a los chicos, ¿no? Para tratar con respeto y con consideración a las mujeres y no con violencia, como lamentablemente vemos demasiado a menudo. Está con nosotros Marcio Bendezú, prefecto de Lima, para hablarnos de esta maratón que se está organizando. ¿Es la primera que se organiza, no? Buenos días, Nicolás. Sí, es la primera vez que hay una maratón 21K en Lima Norte. Siempre las maratones han sido céntricas, en la Vía Expresa, en San Borja, el Pentagonito. Esta vez estamos llevándolo a Lima Norte. Por eso es que la hemos denominado nuestra maratón, porque es parte de hacer docencia en paz social. Nosotros como prefectura tenemos el caso que acabamos de escuchar, diario, cientos de mujeres que acuden a las prefecturas y subprefecturas. En San Juan de Lurigancho yo tengo una oficina donde recibimos 120 personas diarias. 120 denuncias al día. 120 personas diarias que se traducen en 40, 45 denuncias de solicitud de garantías por la vida. Estamos ante un fenómeno muy difícil que estamos afrontándolo en cada uno de los distritos. Pero en San Juan de Lurigancho, como te comento, tengo 120 personas que en promedio diario se acercan a eso. Y es preocupante. Entonces, en base a eso, nosotros, promoviendo la paz social, hemos creído conveniente hacer una maratón. Porque los jóvenes tienen, y la sociedad tiene que ir volteando la mirada hacia algo positivo. O sea, no podemos estar tanto tiempo con esto. Entonces tenemos nuestra maratón y estamos promoviendo un espíritu panamericano en la ciudad con esta construcción. Ahora, ¿cuál es antes de seguir con lo de la maratón, uno se pregunta en la estructura del Estado, ¿cuál es el papel y la función exacta de las prefecturas y las subprefecturas? Miren, ya últimamente nos estamos suscribiendo al otorgamiento de garantías personales y a la supervisión de los programas sociales del Estado. Eso es las funciones principales que tenemos. Pero entendemos que el otorgar las garantías personales sobre la vida, acosos y amenazas, nos ubica en el primer eslabón de la justicia en Perú. Lamentablemente, las instituciones no se dan abasto para atender. Hay gente que se acerca a una comisaría y en la comisaría le dicen, ¿sabes qué? Anda a la subprefectura, que ahí te van a atender, te van a dar tus garantías. La gente con esa esperanza nos busca. Tenemos cientos
y cientos de casos. Como te comentaba, en San Juan de Lurigancho tengo 120 personas que se acercan por A o B motivos, que se traduce más o menos en unas 40, 45 solicitudes de garantías diarias. Entonces nosotros hacemos... ¿Y eso es solo San Juan de Lurigancho? Solo San Juan de Lurigancho. En Comas tengo 40, 30 casos diarios, y en cada uno de los distritos, te imaginarás en todo Lima lo que tenemos. Estamos atendiendo... ¿Y ustedes qué hacen? ¿Recogen esa solicitud de garantías y la tienen que tramitar con la policía para que la policía les dé esas garantías? Claro, nosotros luego de un previo análisis y una sesión que tenemos con ambas partes, determinamos en base a los actuados o a las pruebas que nos dan. Ahora, si son casos extremos, sí, inmediatamente le otorgamos las garantías, acudimos a la policía y en casos extremos inmediatamente a la Fiscalía para que tomen cartas en el asunto. Estamos todos los días con este tema. Ahora, ¿la estructura cómo es? Es la prefectura, de ahí hay subprefectura, ¿no es cierto? Sí, tenemos la prefectura regional que es de Lima, tenemos 43 subprefecturas en todos los distritos y cada subprefecto tiene un número de tenientes gobernadores, que ahí sí son ad honorem en cada zona. ¿Y cuál es la función del teniente gobernador? El teniente gobernador es el que ve su zona directamente. En las zonas, en San Juan de Lurigancho tenemos 18 zonas, donde tenemos 18 tenientes gobernadores. El teniente gobernador es el que está pendiente de cualquier cosa que vaya a suceder en el... Ahora, no hay una... porque esto viene de mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Pero no viene a producirse en determinado momento una sobreposición cuando uno tiene por un lado las alcaldías, por el otro lado, ¿no es cierto? El sistema propio de la policía, el sistema judicial y con los juzgados de paz, y aparte de eso tienes la red que pertenece más bien al Ejecutivo, ¿no es cierto? Porque todo esto depende del Ministerio del Interior. Claro, nosotros pertenecemos al Ministerio del Interior y en realidad nosotros hacemos una función de la parte preventiva. Todas las instituciones a las cuales tú nos has mencionado hacen una labor post, pero ¿quién hace la labor preventiva? ¿A quién acuden para decir, mira, me están amenazando, me han amenazado de muerte? Me han amenazado que me van a hostigar, me están hostigando. Se dirigen a las subprefecturas. Ahí es donde recibimos la primera llamada de auxilio. Entonces, es función nuestra otorgar las garantías, acudir a la policía, a la Fiscalía, derivarlo al Ministerio de la Mujer, y estamos actuando con estas últimas legislaciones que tenemos sobre la mujer y los adultos mayores. Ahora, ustedes están organizando, como me decía, una maratón que va a ser una maratón de 21 kilómetros, va a ser el 9 de julio. Sí, este domingo. ¿No? Este domingo. Sí, nos hemos puesto de acuerdo con 4 municipios, el de Caraballo, con la Municipalidad de Comas, Los Olivos y San Martín de Porres, y la Universidad de San Marcos. Y estamos desarrollando esta maratón 21K este domingo a las 8:30 de la mañana. Tenemos, bueno... ¿De dónde parte la maratón, perdón? Chimpuocchio es el cruce con la avenida Universitaria. Y hasta la Universidad de San Marcos son 21 kilómetros. Te cuento que ya tenemos casi 7.000 inscritos. Es una maratón gratuita. Estamos haciendo todo el esfuerzo, todas las gestiones, y quiero agradecer a todos aquellos que nos están sumando y están ayudándonos en esto, porque lo estamos haciendo sin un presupuesto. Pero ya estamos con la maratón. 21 kilómetros. ¿Y la inscripción se cierra cuándo? Porque se supone que hay una pequeña evaluación médica de cada uno de los participantes, ¿o no? Hay una firma de unas decisiones que ellos hacen, cada uno. Entonces cada uno firma un documento en el cual se responsabilizan previamente cada persona por su... Porque 21 kilómetros es una carrera larga, ¿no? Es una carrera de resistencia importante, ¿no? Sí, te cuento que, mira, se están viniendo de México. Vienen de México, están viniendo de Colombia, y es grande la distancia, pero sí tenemos un 10K también que parte de Los Olivos. Ya está todo planificado. Estamos hasta el día sábado,
hasta las 9 de la noche recibiendo inscripciones. ¿Y dónde son las inscripciones para la...? Hay una página, un Facebook, Nuestra Maratón. Ahí entras, virtualmente te puedes inscribir o te acercas a la prefectura y ahí te inscribes. ¿Y dónde queda la prefectura? En la Avenida España, en la cuadra 4. En la Avenida España, en Breña. Sí. Perfecto, está dada la información. Es la primera maratón, esto es como parte de los preparativos para Lima 2019, que es ahorita nomás, ¿no? Ya no falta nada, caracho, para los Panamericanos. Yo creo que la población tiene que ya tomar como suyo esto, ¿no? Los Panamericanos ya se vienen y están a la vuelta de la esquina y tenemos que saber que es nuestro, es de Lima, ya está a la puerta. Bueno, yo le agradezco mucho al señor prefecto de Lima por haber estado con nosotros. Ya saben, la información, la maratón es el día domingo, las inscripciones son hasta las 9 de la noche. Pueden entrar al Facebook, a Nuestra Maratón, para tener toda la información complementaria. Y son, insisto, 21 kilómetros que se correrán desde la esquina de Chimpuoquio hasta el estadio de la Universidad de San Marcos. Por primera vez, una maratón va a terminar en un estadio. Todas las maratones terminan en... Todos los maratonistas dentro de eso va a ser espectacular, ¿eh? Bueno, muchas gracias a don Marcio Bendezú, prefecto de Lima, por estar con nosotros. Y nos vamos al centro comercial Nicolini, donde está Sofía Gallegos. Adelante, Sofía, por favor. Bien, gracias Nicolás. Tal como te había comentado hace instantes, ya desde las 9 de la mañana había llegado la fiscal María Elena Inostroza, también agentes de criminalística, la brigada de rescate y también la policía canina, donde el día de hoy se tiene previsto justamente ingresar a los interiores de este inmueble aquí en el edificio Nicolini. Ya hace instante hemos visto ingresar y salir un grupo, pero en estos momentos hemos visto una pequeña reunión de la fiscal María Elena Inostroza con las autoridades, donde aparentemente ellos estarían realizando unas coordinaciones para poder seguir realizando este tipo de diligencia como se viene desarrollando desde horas tempranas. Ellos justamente van a llegar hasta la parte alta, donde precisamente el día de hoy se tiene como objetivo verificar si es que existirían más restos óseos en los interiores de este inmueble. La fiscal sigue en los exteriores de este inmueble, sigue haciendo algunas coordinaciones y vamos a estar nosotros retornando con mayor detalles de esta diligencia. Adelante contigo, Nicolás. Muchas gracias, Sofía. Ahí la posibilidad que sería tremenda de que en otros de estos especies de containers, prisiones donde trabajaban sobre todo chicos muy jóvenes, en condiciones prácticamente de esclavitud, que habrían más de estos containers donde podría haber restos humanos, es decir, de chicos que también estaban encerrados y que no pudieron salir. Ojalá que no sea así. Ojalá que esto sea simplemente una especulación y que no se convierta en una realidad. En una entrevista que dio esta mañana Kenji Fujimori, le preguntaron: si estás en una isla desierta y tienes que salvar a Becerril, Galarreta, Chacón, Alcorta o Tubino, ¿a quién salvaría? Y Keiko Fujimori dijo: me ahogo primero. Qué bárbaro, simplemente. Sofía Gallegos sigue en el centro comercial Nicolini. Sofía, te escuchamos. Gracias, Nicolás. En estos momentos se usa la palabra la fiscal María Inostroza. Todavía eso no lo han determinado, pero solamente los que están con luz natural que se puede trabajar. Doctora, ¿hay posibilidades de encontrar más restos óseos? Eso yo no le puedo responder. La diligencia, justamente el objetivo es ese, ¿no? Es verificar y constatar si efectivamente hay restos humanos, ¿no? Ese es el objetivo de la Fiscalía, para poder disipar cualquier interrogante o cualquier duda que pueda presentarse en cualquier momento, ¿no? Muchísimas gracias, eso es todo. Eso es todo lo que les puedo declarar por el momento. Voy a esperar que bajen para poder tener una mayor información. Y nos puede actualizar con mayor datos. Sí, buenos días, gracias. Bien, bueno, hemos escuchado parte de las declaraciones entonces de la fiscal, quien está a cargo de esta diligencia, la doctora María Inostroza. Nos ha indicado a grosso modo las coordinaciones que se han hecho y todos los efectivos que vienen trabajando en estos momentos en los interiores del edificio Nicolini. Ese es el panorama que nosotros venimos observando. Nicolás, adelante contigo. Muchas gracias, muchas gracias.
El día de mañana, en el programa La Revista Sábado, vamos a tener toda una secuencia sobre el caso de Corina Rivadeneira. Hay declaraciones exclusivas de Corina Rivadeneira sobre su situación. Nosotros invocamos desde acá al superintendente de Migraciones, al doctor Sevilla, que acepte participar en este programa, porque lo que interesa es esclarecer lo que está ocurriendo en este caso, si ha habido una violación realmente a la ley o si es una desproporción, como afirma no solo Corina Rivadeneira, su esposo Mario Ojara, el padre de Mario Ojara, el abogado, ¿no? Y si no es desproporcionada la actitud de las autoridades migratorias con respecto a este caso. Vamos a hablar también del caso de Johnny Coico y de quién es realmente este personaje, y vamos a hablar del incendio ocurrido en los cines VK en Larcomar el año pasado en noviembre. Yo quiero solo llamar la atención que desde el 20 de enero de este año se hizo un primer atestado de la Policía Nacional, un atestado que decía cosas gravísimas. Este atestado fue preparado por la División de Investigación de Incendios de Seguridad del Estado. Y no habían transcurrido ni 60 días y ya había conclusiones muy claras sobre una serie de hechos sumamente graves, como que no había agua, como que no funcionaron los aspersores o simplemente no existían, como que se habían hecho obras que no debieron hacerse, como que no tenían permiso. Estamos hablando de un atestado hecho en enero, oigan, estamos en julio. O sea, ¿cómo es posible que hasta el día de hoy, ¿no?, finalmente no haya una denuncia penal y un proceso con responsables claramente asignados? Ha tenido que presionar a los medios en los últimos días, comenzando por nosotros desde este espacio, para que haya algún tipo de reacción sobre un asunto de esta naturaleza. Lo que no podemos hacer los peruanos es acostumbrarnos a que ocurren cosas tan graves como esta, o como el incendio de Mesa Redonda, donde solo Dios sabe cuánta gente murió, y que no haya castigo para nadie ni reparación para los deudos. Conmigo será hasta el día lunes. Los dejo con el señor Manuel Rosas. Muy buenas tardes. Muchas gracias.